Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar un minutito en lo que se terminan de conectar el resto de las personas. Les agradecemos su participación en este webinar. Muy buen día. Bueno, daremos comienzo al webinar del día de hoy denominado Saneamiento Sustentable en la Gestión Municipal de Aguas Residuales. El día de hoy es un webinar que trae directamente el ICLEI, nuestros amigos y aliados de ICLEI. Ya en un momento les presentaremos a nuestros ponentes del día de hoy. Agradecemos la participación de todas y todos ustedes en nuestro webinar. Antes de pasar a la presentación de nuestros ponentes, me gustaría hacer un pequeño comercial. Como bien saben, aquí en ANEAS tenemos diversos eventos. Acabamos de pasar el Encuentro Nacional por la Cultura del Agua y ya estamos preparando el Encuentro Nacional de Áreas Comerciales y Áreas Técnicas que se va a llevar a cabo en Ixtapas y Guatanejo del 18 al 19 de junio. Si requieren mayor información sobre cuestión de costos, hospedaje y demás, con mucho gusto pueden escribir directamente al correo que se menciona ahí o con un servidor, mario.martinez@aneas.com.mx. Con mucho gusto los estaremos informando y recibiendo en nuestro próximo evento. Serán cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes, ¿no? Y bueno, ahora sí, a lo que nos compete, vamos a hablar un poquito de nuestros ponentes del día de hoy. Me voy a permitir comenzar por nuestra ponente, que es Laura García. Laura se desempeña como asistente técnico del área de programas y proyectos en el ICLEI. Laura ha participado en competencias internacionales enfocadas en la innovación y la eficiencia energética dentro del marco de Shell. Dentro de este espacio ha estado a cargo de las áreas de sustentabilidad y comunicación, impulsando estrategias para integrar criterios ambientales, así como la difusión del impacto y el alcance de los proyectos desarrollados. Su interés académico y profesional se centra en la innovación sustentable, los materiales de bajo impacto ambiental y la generación de soluciones que contribuyan a la transición hacia modelos más responsables con el medio ambiente. Ella es estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchísimas gracias, Laura. Y doy paso a Daniel Parada. Daniel se desempeña como oficial de programas y proyectos del ICLEI, gobiernos locales por la sustentabilidad para el Secretariado de México, Centroamérica y el Caribe, donde brinda capacitaciones y asesoría técnica principalmente a gobiernos locales en diversas áreas relacionadas con la sustentabilidad y cambio climático, como economía circular, gestión integral de residuos, eficiencia energética, educación ambiental, gestión del agua, entre otros temas. También participa en la relación de propuestas técnicas de proyectos tanto con gobiernos locales como otras instituciones y ha participado como ponente en diversos espacios y paneles. Daniel es ingeniero eléctrico por parte de la UNAM y cuenta con una maestría en ingeniería en energía también por parte de esta misma institución. De antemano les agradecemos Laura y Daniel por el día de hoy acompañarnos y por su tiempo y pues les dejamos el foro, ¿no? Directamente. Muchísimas gracias, Mario, a toda la audiencia, a todas y todos por conectarse. Me voy a permitir a compartir pantalla. Según yo ya se ve. Entonces, pues bueno, nuevamente, gracias a todas y todos por tomarse este tiempo para justamente platicar un poco del tema de saneamiento sustentable en la gestión municipal de las aguas residuales. No, creo que es un tema que nos compete a todas y todos y es un tema muy importante para justamente revisar toda esta parte de la sustentabilidad en los gobiernos municipales. Y pues bueno, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos invitados por parte de la ANEAS? ICLEI es una ONG, somos la Red Internacional de Gobiernos Locales, con presencia en 125 países alrededor del mundo y con socios alrededor de 2.500, 2.600 gobiernos locales en todo el mundo. Entonces, somos una ONG sin fines de lucro, única observadora oficial de Naciones Unidas en 3 de sus convenciones, que es de certificación, biodiversidad y cambio climático. Nosotros apoyamos a los gobiernos locales a desarrollar política para que justamente puedan transitar hacia una sustentabilidad más amigable con acciones muy puntuales que ahorita les vamos a ir comentando.
Tenemos presencia en los 5 continentes. Nuestro secretariado mundial se encuentra en la ciudad de Bonn, en Alemania, y nosotros trabajamos para la Oficina de México, Centroamérica y el Caribe. Este intercambio o esta multifuncionalidad de ICLEI en todo el mundo permite que tengamos el intercambio de buenas prácticas y de buenas estrategias que pueden formularse en los diferentes contextos. Si bien el cambio climático y la sustentabilidad puede ser un tema en común, obviamente los contextos sociales, culturales, económicos son diferentes para cada una de las regiones. Entonces, este intercambio de pares nos puede permitir buscar soluciones que se adecúen a los diferentes contextos. Obviamente, no porque haya una buena práctica en Europa, pues vamos a venirla aquí a México, por ejemplo, a desarrollar tal cual, ¿no? Simplemente tenemos que contextualizarlo bajo los parámetros de la sustentabilidad que aquí nos competen, ¿no? Con los escenarios, con los contextos diferentes para que se puedan lograr unos objetivos y unos desarrollo de proyectos exitosos. Y pues bueno, en ICLEI trabajamos muy de la mano con los ODS, los 17 ODS, que están obviamente ligados a la agenda de sustentabilidad a nivel global, las cuales fueron pues, predicadas, por así decirlo, eh, insertadas en la agenda por allá del 2015, para justamente llegar al 2030 con emisiones, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero menor, lo cual pues obviamente todas y todos sabemos que pues el camino ha sido complicado y la realidad es de que no se va a llegar, ¿no? Se tiene que hacer un reajuste a todo este tema de la agenda climática, pero justamente los gobiernos locales tienen un gran impacto y es ahí el motor de ICLEI, el que los gobiernos locales tengan y tomen esa batuta para poder realizar acciones puntuales, llámese de eficiencia energética, llámese de movilidad urbana sustentable, llámese en temas de agua, en gestión de residuos sólidos urbanos. El gobierno municipal tiene una importancia muy grande en justamente poder realizar proyectos y estrategias específicas para poder mitigar estos efectos de cambio climático, ¿no? Entonces, aunado a estos ODS, manejamos 5 caminos, los cuales ahorita mi compañera Laura los va a explicar, que esos 5 caminos justamente se realizan o se validan en nuestro Congreso Internacional de ICLEI, que se lleva a cabo cada 3 años. Y pues bueno, Laura, adelante. Claro, muchas gracias, Daniel. Bueno, como primer camino de ICLEI está el desarrollo bajo en emisiones. Esto hace referencia principalmente a temas de eficiencia energética y transporte y movilidad sustentable. Ahora, la segunda área que se maneja en ICLEI es el desarrollo basado en la naturaleza, es decir, aprovechar los recursos ecosistémicos que nos brinda la naturaleza para proponer soluciones innovadoras que no solamente contribuyan a resolver problemas medioambientales, sino también enfocado a problemas sociales. Eh, el tercer punto es el desarrollo circular, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con compras y consumo sustentable. Eh, Como comentaba mi compañero Daniel, eh, todo lo que tiene que ver con residuos. em, y también, olvidé decir, en la parte de desarrollo basado en la naturaleza, aquí se relaciona mucho el tema de saneamiento de agua, puesto que en esta área se ve todo lo que tiene que ver con manejo sustentable de agua, que incluye claramente todo lo que tiene que ver con el saneamiento. Y bueno, como cuarto camino está el desarrollo resiliente. Este se relaciona con la mitigación del cambio climático, el desarrollo de ciudades inteligentes y así como también la Agenda Local 21. Y finalmente tenemos el desarrollo equitativo y centrado en las personas. Esto se relaciona con seguridad alimentaria, patrimonio cultural, así como también el turismo sustentable. Entonces, si nos damos cuenta realmente el tema de saneamiento de agua puede estar presente en cada uno de estos caminos de ICLEI. Entonces, por eso que es pues muy importante mencionarlos. Y bueno,
Eh, Siguiente. Entonces, bueno, primero que nada me gustaría dar un pequeño contexto de cómo está la situación en el tema de saneamiento de aguas residuales. En México y en América Latina, el acceso al agua potable, eh, si bien ha mejorado significativamente, el saneamiento sigue siendo un reto bastante significativo. Eh, el saneamiento podemos pensar que a veces solo implica tratar las aguas residuales y ya. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que esto sea de forma que también proteja la salud, el medio ambiente y los recursos naturales, no solo en el presente, sino también a largo plazo. Y bueno, lamentablemente, eh, bueno, más bien, aproximadamente del 70 al 75% de las aguas residuales municipales en México sí reciben algún tipo de tratamiento. Entonces, esto, pues la verdad, como el caso ideal sería que fuera el 100%, eh, pero bueno, claramente ya conforme se vaya cumpliendo con las metas de desarrollo sostenible poco a poco, iremos avanzando hacia este objetivo. Y bueno, me gustaría primero comenzar por pues, definir qué son las aguas residuales. Bueno, las aguas residuales son, eh, pues contienen más bien diversos tipos de sustancias que pueden provenir ya sea de hogares, de industrias, de diferentes tipos y pues pueden tener distintas combinaciones dependiendo de su origen. Por lo cual es muy importante eh, tener un sistema adecuado de manejo para que no terminen en lugares que puedan comprometer la seguridad tanto de las personas como del medio ambiente. Y bueno, brevemente me gustaría dar una clasificación de estas aguas residuales porque podríamos llegar a pensar eh, que solo es como un tipo de agua residual, pero realmente no. Y hay diferentes tipos de clasificaciones en las que nos vamos a centrar para este webinar, es sobre el origen. Primero que nada, las aguas residuales domésticas. La definición de la Semarnat es que, bueno, provienen del uso residencial en hogares y pueden contener patógenos, sólidos, nitrógenos y fósforo. Luego tenemos las industriales, que estas pues van a depender bastante del tipo de industria, pueden ser desde industria metalurgia, desde la industria textil. Entonces, la composición de las aguas de este tipo de origen sí se debe revisar con precaución para eh, tener un mejor entendimiento sobre su composición. Por ejemplo, pueden contener grasas, aceite, metales pesados o químicos tóxicos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, es una imagen de la industria textil, que hoy en día sabemos que es de las industrias más contaminantes, por lo que sí es necesario enfocar nuestra atención en cómo tal vez diseñar un sistema más eficiente eh, para mitigar los impactos que tiene esta industria en el medio ambiente y en las personas, claramente. Como tercera clasificación están las aguas residuales agrícolas. Estas provienen tanto de actividad hortícola, ganadera, agrícola y acuicultura. Los principales componentes de este tipo de aguas residuales son los agroquímicos, materia orgánica, residuos de medicamentos, principalmente provenientes de granjas, y drenaje salino, que hace referencia a toda esta agua que tal vez no se absorbió, por ejemplo, en los cultivos, pero que va arrastrando poco a poco el material salino que está presente en la tierra hasta finalmente llegar a cuerpos de agua, cual tiene un impacto significativo porque al modificar la salinidad, pues vamos a estar afectando un ecosistema entero prácticamente. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente clasificación son las aguas residuales municipales.
Pues prácticamente esta es una combinación entre las aguas residuales de origen doméstico, como ya había mencionado, más aguas residuales provenientes de comercios y también de la escorrentía pluvial. Estas son pues las que se recolectan principalmente en alcantarillados. Ahora, las aguas residuales comerciales e institucionales, por ejemplo, provenientes de hospitales eh, y también de establecimientos comerciales de otros tipos. Finalmente, la escorrentía urbana, que como mencionaba, también es parte de las aguas residuales municipales, que pues es prácticamente todo lo que últimamente hemos estado viendo mucho, las inundaciones. Eh, Obviamente nos gustaría que esto no pasara, pero bueno, esto se trata de pues el agua de lluvia que consigo va arrastrando los contaminantes que se encuentran en los caminos del pavimento y pues lamentablemente hay de todo tipo de contaminantes y el agua arrastra consigo estas sustancias, por lo que también debe tratarse de una manera pues bastante delicada para evitar que lleguen a sitios que no queremos que se contaminen. Siguiente. Gracias. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito justamente de los desafíos, ¿no? Que tienen los diversos gobiernos municipales principalmente. Es importante señalar eh, que los gobiernos municipales, bajo el artículo 115 constitucional, pues bueno, tienen la facultad de poder realizar este tipo de mantenimiento, de operaciones. Muchas veces son a través de los sistemas, de los organismos operadores de agua, muchas veces son parte del municipio, muchas otras son concesionadas, va a depender mucho de la administración o de la gobernanza del municipio, del ayuntamiento. Sabemos que en México la mayoría está a cargo, la mayoría de los organismos está a cargo del municipio, pero existen municipios que tienen esa facultad o pueden deslindarse, por así decirlo, de esa responsabilidad para justamente concesionarlo, ¿no? Es una concesión para una cierta planta o cierta empresa que se encarga de justamente realizar todos estos maniobras de operación y mantenimiento. Muchas veces también los gobiernos municipales piensan que no tienen impacto justamente en los ODS, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a dar capacitaciones, llámese a algún municipio del centro del país, y dicen, no, nosotros no tenemos injerencia, por ejemplo, en el ODS de la vida marítima. Y pues ahí es un error que justamente les hacemos ver, porque claramente tienen mucho que ver y mucha incidencia, porque todas las aguas residuales que se van al alcantarillado, en algún punto van a parar a los ríos, a los lagos o al mar. Entonces, tenemos que crear esa conciencia y justamente permear esos buenos hábitos de que si de a manera local o desde lo local se puede hacer un saneamiento adecuado, pues obviamente a los ríos, a las lagunas, a los mares, pues va a llegar el agua mucho menos contaminada, ¿no? Y sí, tienen una incidencia directa justamente en la parte de los ríos, de los lagos, de los mares, y es algo que muchas veces es complicado hacerles saber, ¿no? Entonces, aunado a esto, pues sabemos de los diferentes desafíos que se encuentran operativos, ¿no? Ya específicamente en los municipios, el tema de infraestructura muchas veces es insuficiente o muchas veces es subutilizada, la falta de mantenimiento, eso lo podemos ver en las bombas, en el bombeo en la infraestructura para el bombeo que se ocupa, las limitaciones presupuestarias. Esto creo que es una paradoja porque obviamente desde el gobierno municipal se sabe que hay un presupuesto limitado, pero justamente la comunidad piensa que pues obviamente existe esta parte del dinero ilimitado, ¿no? Entonces justamente ahí es hacer un balance, poder concientizar también al público usuario, porque no todo es responsabilidad del municipio, eso creo que es evidente, se tiene que hacer una concientización y unas responsabilidades diferenciadas, es lo que a mí me gusta llamar. Tenemos responsabilidades diferenciadas. Tanto el municipio tiene que realizar maniobras de operación y mantenimiento para tener un uso adecuado del agua,
como también la comunidad tiene que hacer este uso adecuado de manera responsable, ¿no? Otro de los desafíos que encontramos a nivel operaciones, y quizá, y no en todos los casos, pues el personal, la falta de personal capacitado, ¿no? La energía muchas veces que se ocupa es muy costosa, muy costosa, y los sistemas centralizados son poco adaptados, ¿no? Por ejemplo, como ya lo mencionaba mi compañera Laura, aproximadamente el 70-75% de las aguas residuales municipales reciben algún tipo de trato, pero muchas veces las plantas no operan a su capacidad nominal, ¿no? O funcionan de manera intermitente. Entonces, el reto ya no solo es construir infraestructura, sino lograr que la que se tiene pueda funcionar de manera sustentable y eficiente durante todo el tiempo. De los problemas típicos es, pues quizá algún municipio podrá decir, sí tenemos plantas, pero solo funcionan al 50%, o pues quizá no hay presupuesto para justamente echarlas a andar por la energía, o quizás son equipos obsoletos, ¿no? Donde el ciclo, sí, el ciclo de vida útil pues ya cumplió, entonces la máquina ya no da para más, ¿no? Las refacciones que se usan para justamente todo este tipo de darle mantenimiento, pues tardan meses en llegar, ¿no? Porque o está muy lejos el lugar o ya está muy obsoleta la tecnología y pues también la parte del personal que rota mucho, ¿no? Al ser un organismo dependiente del municipio, pues sabemos que muchas veces el tiempo o el periodo para justamente gobernar son 3 años y después viene un cambio de gobierno. Muchas veces en los organismos no sucede así, pero en la mayoría, pues desgraciadamente sí lo funciona, ¿no? En México, por ejemplo, hay aproximadamente 2.500 plantas de tratamiento registradas, ¿no? Y muchas pues presentan esta parte de subutilización, falta de mantenimiento y costos energéticos elevados, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a que el modelo tradicional pues depende de sistemas centralizados, costosos y con alta demanda energética. Esto no siempre va a ser viable para muchos municipios pequeños, ¿no? O con recursos limitados. Justamente porque el modelo que se diseña muchas veces no coincide con la realidad operativa del municipio, ¿no? Quizá en muchos casos, muchas veces, el problema no es la falta de plantas, sino la operación eh, a lo largo del tiempo, ¿no? La operación sustentable. Y justamente muchas veces no se necesitan plantas perfectas, se necesitan plantas que funcionen todos los días, ¿no? Creo que eso es una gran particularidad, ¿no? Entonces ya hablamos de todas estas problemáticas y desafíos y ahorita mi compañera les va a hablar de un caso real que investigamos. Claro, gracias, Dani. Bueno, un caso que no tiene mucho tiempo y que lamentablemente es muy común que pase, principalmente en comunidades que se encuentran cercanas a granjas, por ejemplo, es este caso de Yucatán, específicamente en las comunidades como la Quinchil. Sabemos que Yucatán se caracteriza por su producción en, en como alta en carne pues de cerdo y pues todo lo que tiene que ver con pues, las granjas. Y lo que ocurrió es que eh, empezó el agua que desechaban estas granjas que se encontraban cercanas a esta comunidad, empezó a invadir ya el territorio de las comunidades. Esto tuvo impactos bastante graves. Por ejemplo, se entrevistó a un productor eh, y él comentaba que sus árboles frutales dejaron de producir tras la inundación con aguas residuales provenientes de esta industria. Eh, Además, pues estas aguas estaban contaminadas con heces y otras sustancias tóxicas, lo cual claramente representa un riesgo sanitario. Eh, entonces, pues este caso, la verdad es que lo vi y me pareció bastante interesante agregarlo porque yo la verdad no me había enterado de este caso si no hubiera sido porque lo investigué. Y pues es importante también darle voz a estas comunidades.
Y pues, por ejemplo, también conociendo un poco sobre la región de Yucatán, sabemos que es una zona con cenotes. Eh, si le pudieras pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Esta imagen nos muestra qué tan cerca, por ejemplo, están ese cenote de las granjas porcícolas, lo cual definitivamente representa un riesgo alto el no tratar adecuadamente las aguas residuales provenientes de estas granjas. Y bueno, en resumen, este caso representó una gran amenaza y un gran riesgo tanto a la salud de los habitantes como al ecosistema natural, que sabemos que los cenotes son un recurso que no se puede encontrar en cualquier parte del mundo y pues, claramente también todo lo que tiene que ver con la integridad de estas comunidades. Entonces, pues sí, este es básicamente un ejemplo del alcance al que puede llegar el el no tener una correcta gestión adecuada de las aguas residuales. Justo, gracias Laura. Y este problema nos puede llevar a diferentes vertientes, ¿no? Puede ser la falta de planeación, la falta de infraestructura, la falta de capacitación. Muchas veces es más pragmático en la falta de planeación que hay, ¿no? Justamente eh, como vamos evolucionando los modelos, hay ciertos modelos o ciertas estrategias que se van quedando obsoletas y no hay una actualización, ¿no? Si bien se tiene que tener una adaptación a las nuevas tecnologías, pues bueno, siempre se tienen que respetar ciertos espacios naturales, ¿no? Porque muchas veces también estamos enfocados a las zonas urbanas, ¿no? Cuando las zonas rurales también juegan un rol muy importante y son muy importantes justamente para todo el tema de la biodiversidad, todo el tema del preservar especies y todo eso, pues bueno, juegan un rol muy importante en las comunidades rurales el hacer un tratamiento adecuado de todas estas aguas residuales, porque como bien lo mencioné al inicio, pues obviamente van de las manchas urbanas hacia las periferias, ¿no? Entonces, muchas veces los ecosistemas son los que sufren estos deterioros por las filtraciones que hay, por la falta de gestión que hay en las aguas, ¿no? Y justamente ese es un problema que tenemos que ir erradicando. ¿Cómo? Pues se requiere un como cambio de enfoque, ¿no? Hoy existe un cambio de paradigma radical, ¿no? Dejar de ver las aguas residuales como un desecho y justamente y comenzar a verlas como un recurso, ¿no? Justamente cambiar el enfoque, pues no es un discurso solamente ambiental, sino es una decisión operativa, ¿no? Antes era cómo cumplo la norma, ahora es cómo reduzco costos y hago sustentable la operación de mi planta, ¿no? Sabemos que en México, pues ya ocurre el reuso agrícola, ¿no? Especialmente en algunas partes rurales. Y justamente con este tipo de aguas residuales, pues se hace la generación de energía para justamente solventar otras actividades dentro del municipio, ¿no? Las plantas de tratamiento de aguas residuales, justamente hay una en Atotonilco, me parece, que es una de las más grandes del mundo y aprovecha el biogás, ¿no? Entonces, ¿eso qué se traduce? ¿Qué beneficios traduce? Pues menos consumo eléctrico, menos lodos que manejar, y obviamente hay un posible ingreso por ese reuso de aguas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante eh, visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, los recursos recuperables, ¿no? La parte del agua, pues lo podemos ocupar para un riego, la parte de lodos para los fertilizantes y el biogás, pues justamente para energía, ¿no? Y el saneamiento puede dejar de ser un costo y convertirse en una oportunidad económica y ambiental, ¿no? Entonces, justamente se tiene que realizar este como cambio de chip, cambio de mentalidad para justamente hacer una planeación adecuada y adaptarse con lo que ya se tiene a mejores soluciones, en este caso, pues basados en la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces las soluciones vienen acompañadas de impactos ambientales y hay que recordar que la sustentabilidad no solamente es cuidar el medio ambiente, la sustentabilidad nos habla de tres grandes sectores, social, económico y ambiental.
donde la parte social y la económica juegan un rol importantísimo. No podemos hablar de sustentabilidad cuando queremos, cuando solamente, perdón, queremos cuidar el medio ambiente sin poder visualizar todos los beneficios económicos y sociales, todos los impactos, todos los daños colaterales a esos dos sectores, porque justamente la sustentabilidad nos habla de un equilibrio de esos tres sectores, que a medida de que lo haya, obviamente sectores como seguridad, como salud, que es muy importante en en todo este tema de aguas residuales, es muy importante, ¿no? Entonces, a medida de que se obtenga un equilibrio en esos tres sectores, obviamente podemos ir permeando más estrategias en cuanto a salud principalmente, ¿no? A seguridad, ¿no? Y justamente hay soluciones técnicas enfocadas para los municipios, para los gobiernos locales, y hay que recordar que no existe una solución única, ¿no? La clave es adaptar la tecnología justamente a los diferentes contextos locales. Cada municipio tiene un, un contexto social, económico, cultural diferente. Esa palabra lo que es clave, ¿no? Muchas veces la cultura de cada una de las localidades juega un rol importantísimo, porque muchas veces hay buenas iniciativas, hay buen desarrollo de estrategias por parte del ayuntamiento, pero a la hora de socializarlo, a la hora de transmitirlo a la comunidad, es donde la parte tradicional y cultural choca, ¿no? Entonces ahí yo creo que es uno de los principales desafíos y retos que tienen los gobiernos, no solamente los organismos operadores de agua, sino también en sinergia con los gobiernos municipales en justamente concientizar y hacerles ver a la población que va a haber un beneficio social, económico y ambiental, ¿no? Y que todo esto se va a hacer por un bien común. Al final, un funcionario público, pues, tiene la responsabilidad de velar por los intereses de su comunidad. Esa es la función de un funcionario público, ¿no? Valga la redundancia. Y justamente cuando decimos o mencionamos que la clave es adaptar la tecnología al contexto local, pues bueno, podemos hablar de algunas alternativas. Por ejemplo, los humedales, ¿no? Los humedales simulan procesos naturales con plantas. En México, pues son muy usados en comunidades rurales, son de bajo costo y de fácil mantenimiento. Son ideales cuando hay un presupuesto continuo y los municipios son muy pequeños, ¿no? Esta parte también hay biodigestores. Los biodigestores, para quien no tenga mucho conocimiento, pues transforman los residuos en biogás, ¿no? Y el beneficio es pues justamente la reducción de costos energéticos. Los sistemas descentralizados, ¿no? Es un tratamiento en sitio o a pequeña escala. Es ideal justamente para zonas periurbanas y comunidades sin una red. Las ventajas es que existe un menos bombeo, menos infraestructura y es más control local. Y la optimización. Creo que la optimización de las plantas existentes muchas veces, como mencioné al inicio, la solución no es construir más plantas, sino mejorar las que ya existen, ¿no? Tenemos que identificar la tecnología adecuada con la capacidad local para tener un resultado sustentable a lo largo del tiempo. Y justamente la participación y aceptación social, aquí es donde, insisto, creo que viene un rol muy importante porque se tienen que realizar alianzas estratégicas entre los gobiernos, el sector privado, la academia, las ONG, las comunidades, porque justamente el saneamiento no solo es un reto técnico, sino es un reto institucional. Y cuando hablamos de institucionalidades, o sea, tiene que hacer partícipes a la comunidad, ¿no? Cuando un gobierno cree que la institucionalidad es solamente de manera interna, pues ahí está cometiendo un grave error, porque la comunidad muchas veces es la que va a permitir o es como el indicador de un proyecto exitoso. A medida de que sea benéfico y aceptado por la comunidad, el proyecto va a ser exitoso. A medida de que hay un descontento por parte de la comunidad, pues obviamente el proyecto puede fracasar por muy tecnológico, por muy innovador que sea. Muchas veces esta parte de concientizar, de dialogar con la comunidad, sí sabemos que existen diferentes intereses, ¿no? Muchas veces hay intereses que van más allá
de lo técnico y es un poco más al tema político, al cual no es creo que el espacio para debatirlo, pero justamente se tiene que concientizar a la población desde un sentimiento de, ¿cómo se le llama? De adaptabilidad, ¿no? De poder, de que la comunidad se puedan apropiar de los proyectos. A medida de que se puedan apropiar de los proyectos y se puedan justamente identificar esos grupos vulnerables, pues bueno, la aceptación va a ser un poco mayor, ¿no? Por ejemplo, en México, pues están las autoridades municipales, los organismos operadores de agua, está la misma Conagua, ¿no? Que es la que rige muchas veces, bueno, no muchas veces, es la que rige el tema de agua a nivel nacional. Las ONG, existen diferentes ONG que vemos temas de gestión integral del agua urbana, que podemos realizar trabajos y apoyo de manera municipal para justamente realizar este tipo de campañas, realizar manuales para justamente socializarlos desde el interior del ayuntamiento hacia la comunidad y la cooperación internacional. Actualmente, la cooperación internacional ha dado mucho empuje al tema de saneamiento del agua. Las embajadas, por ejemplo, yo les puedo decir que la embajada de Suiza en México, la embajada de Noruega en México y la embajada de Suiza, Noruega y Suecia, me parece, aquí en México están apoyando mucho a los gobiernos, principalmente locales, a desarrollar proyectos de infraestructura de agua. Muchas veces el fondeo internacional es una buena práctica, pero ¿qué les piden al municipio, no? Les pide una planeación. Muchas veces este apoyo, cuando es apoyo técnico, es a fondo perdido. Cuando es infraestructura, pues existen ciertas facilidades para ir con algún banco de desarrollo a nivel internacional, pero lo que generalmente nos encontramos nosotros ya en campo, o sea, ya en las solicitudes reales, es de que estas agencias o estas embajadas le solicitan al ayuntamiento alguna planificación que pueda respaldar que ellos van a invertir, por así decirlo, su dinero en algo que está sustentado con algún plan, con alguna iniciativa y que esté ya como en alguna herramienta, llámese plan de acción climática municipal, llámese un plan de desarrollo, etcétera, ¿no? Muchas veces esos documentos sirven a la cooperación internacional para tener como un respaldo de parte del gobierno de que, bueno, yo voy a invertir y justamente existe una planificación o una planeación consensuada para que se lleve a cabo esta buena práctica, ¿no? Hay muchos modelos hoy en día, las asociaciones público-privadas, el financiamiento internacional, creo que ya lo mencioné. Actualmente existen muchos, ¿cómo se llama? Programas de fortalecimiento institucionales, pero aquí la clave y es esta parte de hacer una solicitud es la participación comunitaria, ¿no? Sin participación social, pues básicamente no funcionan los arreglos, ¿no? Muchas veces también existe esta parte de la resistencia al pago de tarifas, ¿no? El mal uso de la infraestructura por parte de la comunidad, ¿no? Problemas comunes que podemos ver es las conexiones ilegales, las descargas indebidas. Entonces es ahí donde, híjole, cuando hablamos de retos urbanos para la parte de la comunidad, pues es también socializar esta parte de, a ver, no te estoy cobrando el agua per se, el agua es un derecho humano. Lo que tú estás pagando es un servicio, es la infraestructura que yo municipio estoy ocupando para extraer el agua, potabilizarla y dártela hasta tu casa, ¿no? No te estoy cobrando el líquido vital, ¿no? Y muchas veces esa es la parte dura a la que nos enfrentamos cuando vamos a las comunidades y de, a ver, pues es que si no pagas, pues es ahí donde vienen de los principales retos, ¿no? Hay muchas estrategias, la educación ambiental que se ha impulsado en los últimos años en México es fundamental, la inclusión desde el diseño de las políticas, de las estrategias y la transparencia. La transparencia es un medio que la comunidad obviamente va a poder palpar el cómo están haciendo la planificación, la construcción, este ajuste en la inversión de las plantas, ¿no? ¿Y qué más se podría hacer? Justamente esta concientización de para qué explicarles a la comunidad para qué sirve la planta, ¿no? Porque muchas veces hablamos de tecnicismos o con tecnicismos que muchas veces, pues, ni en el mismo gremio nos entendemos. Entonces,
¿Sabrá la gente qué es un humedal? ¿Sabrá la gente cuáles son los beneficios de un humedal? ¿Sabrá la gente qué tanto implica un humedal? Entonces, es ir a las comunidades y explicarles sin tanto tecnicismo cómo o cuáles son los beneficios, de qué trata y justamente generar esa confianza, ¿no? Mientras más confianza se genera, obviamente, pues los proyectos pueden llegar a muy buen puerto, ¿no? La sustentabilidad no solo se construye con ingeniería, sino con confianza social. Eso es primordial, ¿no? Y justamente para ella, cerrando un poco el tema, el saneamiento es fundamental para la salud pública, para el medio ambiente y el desarrollo económico. En México, el desafío pues no es menor, ¿no? Pero tampoco partimos desde cero. Existen capacidades, existe infraestructura y existen ejemplos exitosos, ¿no? Entonces, el reto justamente es cambiar ese enfoque de sistemas costosos y centralizados a soluciones adaptadas, circulares y sustentables, para sobre todo entender que las aguas residuales no son el final del ciclo, sino el inicio de uno nuevo. ¿No? El futuro del agua justamente no solo está en extraer más, sino en aprovechar mejor lo que ya usamos, ¿no? Porque recordar que una planta que funciona al 70% todos los días vale más que una planta perfecta que no opera, ¿no? Entonces, con ese mensaje me gustaría como ir cerrando esta parte del webinar y me gustaría aprovechar el espacio para hacer igual un pequeño comercial. Nosotros en ICLEI tenemos una iniciativa que es el Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable, el cual lo hacemos año con año y existen eh, 8 categorías en este Premio ICLEI, a los cuales les invitamos a todos los gobiernos municipales y estatales a participar. Existen estas 8 categorías: gobierno local temas de movilidad, temas de cumplimiento de los ODS, de cambio climático, de gestión integral del agua, de biodiversidad, gobierno resiliente. Próximamente publicaremos la convocatoria, entonces es sin ningún costo, todos y todas están invitados, pueden enviar sus propuestas de proyectos en estos 8 espacios, le compartiremos justamente a Mario y a la Aneas justamente la convocatoria para que puedan ver los detalles y es un distintivo para justamente premiar las buenas prácticas. En ICLEI lanzamos la convocatoria, pero nosotros no evaluamos, eso es muy importante señalarlo. Nosotros creamos un comité evaluador de expertos de la UNAM, del Politécnico, del TEC de Monterrey, de diferentes instituciones y organizaciones especialistas en cada uno de estos temas y ellos son los encargados de evaluar los proyectos. Nosotros en ICLEI no metemos mano para que no exista como alguna, pues, irregularidad de que, pues, trabajamos con alguno u otro, ¿no? Entonces, está abierta esta invitación, esta convocatoria para todas y todos, y justamente el ganador se da a conocer en nuestro congreso anual, igual es a finales de año, aún no tenemos fecha exacta, pero a medida que lo tengamos, pues obviamente se los haremos saber, hacer de su conocimiento a través de Mario y de la NEAS. Entonces, pues esto sería todo. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención y pues estamos al pendiente por si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Gracias. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias. La verdad es un tema sumamente muy interesante. Digo, lo que nos plantean aquí siempre da un poco de controversia sobre las cuestiones que pasan en cada uno de los municipios, de los estados y demás. Y bueno, pues qué mejor que ver la posibilidad de cómo trabajar en conjunto, municipio, estado, comunidad. Digo, o sea, muchas veces es complicado, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que trabajar en conjunto y pues ver diferentes acciones. Y bueno, aprovechando si tienen alguna pregunta, la pueden hacer directamente en el apartado de preguntas y respuestas y aquí nosotros las leeremos. De hecho, hay unos comentarios acerca sobre precisamente eso de cómo la ciudadanía puede tener un mayor acceso a estos consejos, ¿no? A estos consejos consultivos, ya que pues muchas veces a lo mejor es un representante el que está participando, pero ese no llega muy bien con la idea, de alguna forma, cómo ellos pudieran ser partícipes, ¿no? Los ciudadanos que son aquellos que tienen la afectación directa, que muchas veces no se les oye, a dónde pueden acercarse, con quién pudieran ver estas cuestiones para que también ellos puedan tener un poco más de voz, no sé, Daniel.
Pues sí, gracias, Mario. Justamente estoy aquí leyendo los comentarios y pues justo estos consejos ciudadanos muchas veces están como en abandono, ¿no? Nosotros nos hemos encargado, bueno, hemos participado en algunos procesos participativos con las comunidades y justamente cuando les decimos, oye, pues tú tienes un consejo ciudadano, obviamente depende de mucho de cada comunidad, de cada localidad, de cada alcaldía, pero sí existe como este abandono un poco por parte del ayuntamiento con los ciudadanos, ¿no? Si bien este tipo de los consejos ciudadanos no es como tal, no, pues es como por amor al arte, por así decirlo, ¿no? O sea, yo soy voluntario y quiero ser representante de mi comunidad. Muchas veces, pues, la falta de compromiso, la falta de tiempo, pues sí, juega un rol importantísimo, ¿no? Entonces, creo que es justamente generar las sinergias y la alineación con, pues, en este caso de la mano con el ayuntamiento, ¿no? Y que también justamente el ayuntamiento tenga a alguien del organismo operador de agua ahí, pues como un apoyo para justamente atender esta parte específicamente del agua, ¿no? Porque, bueno, el primer comentario de, pues, la distribución más equitativa, ¿no? Pues sí, muchas veces esa parte de, pues, quizá para zonas residenciales y para zonas, donde está la comunidad, pues es un problema, es un desafío, pero justamente tiene que haber esta sinergia y esta alineación entre el organismo operador de agua y el plan de desarrollo, ¿no? Y el plan de ordenamiento territorial, que justamente tiene que haber esa alineación para poder justamente desarrollar alternativas y buscar soluciones más accesibles y a corto plazo. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también sobre el tema de las plantas de biogás. Son muy costosas y qué tan peligroso pueden llegar a ser para una comunidad, de, qué tan de la cercanía con esta comunidad, ¿no? Sobre todo para en rendimiento costo-beneficio, eh, cuánto es el rendimiento que pueden llegar a generar, ¿no? Aquí me voy a aventar una respuesta un poco política, pues lo costoso pues va a depender de la capacidad, ¿no? De qué tan grande pueda ser, ¿no? Regularmente no son peligrosas porque todo está muy bien controlado. O sea, todo, si es conforme a la norma, no debería de existir algún peligro porque todo está como separado y aislado, ¿no? Por ejemplo, es más peligroso tener un tiradero a cielo abierto que tener una planta de biogás cerca de la comunidad, ¿no? Y desgraciadamente muchos ayuntamientos tienen tiraderos a cielo abierto. Eso es muchísimo más riesgoso que tener justamente una planta de biogás. En cuanto al rendimiento, pues va a depender mucho de la capacidad de la infraestructura y del mantenimiento que les den. Obviamente, pues, si les das un mantenimiento adecuado, pues puede tener un rendimiento más factible. No sé si quieren un porcentaje, pero pues obviamente si opera a su valor nominal, pues es el 100% del rendimiento, ¿no? Estando nueva, teniendo un mantenimiento adecuado y operando a su capacidad nominal, ojo, a su capacidad nominal es un 100% de rendimiento. No sé a qué se refieran esa parte de rendimiento, pero pues por ahí, ¿no? Perfecto, Daniel. Pues mira, hay muchos comentarios, o sea, agradecen la participación de cómo se abordó el tema, desde un enfoque sustentable, especialmente considerando no solo el tratamiento de agua residual, sino su integración con la gestión municipal. Es un avance hacia los modelos que no solo cumplan con la parte de la normativa, sino que también sean viables operativamente y financieramente pues para los municipios, ¿no? Aquí prácticamente pues sí, efectivamente puede ser un proyecto muy grande o muy pequeño, pero la idea es pues que vayan muy bien de la mano con las normas y sobre todo la parte operativa y financiera, ¿no? Y justo, si me permites aquí añadir un poquito, toda esta parte de la planificación, creo que ANEAS es un excelente, pues obviamente aliado, ¿no? Y creo que cualquier duda que tengan respecto a justamente cómo ir a hacer este acompañamiento, pues se pueden acercar a la ANEAS para que puedan justamente generar estas sinergias para poder desarrollar una planificación adecuada y justamente se puedan tener proyectos exitosos de manera muy puntual. Claro que sí, mira. Y también redondeando un poquito este tema, preguntan, ¿qué recomendaciones darían para asegurar la sostenibilidad operativa de los sistemas de saneamiento en municipios con recursos limitados? eh, Municipios pequeños, obviamente que va a depender de la zona, pero los humedales, creo, a título personal,
creo que son una excelente alternativa por su bajo costo. O sea, son muy baratos y obviamente su operación es barata, también su mantenimiento. Y se pueden hacer como artificiales, humedades artificiales. Actualmente existe la tecnología para poder generar este tipo de infraestructura con tecnología avanzada y realmente no es muy costosa porque muchas veces las humedales, pues la operación es con capacidades técnicas y la infraestructura, pues sí es importante por lo menos invertirle una vez bien invertido y la operación, pues ya va a llegar un punto en el que el mantenimiento se va a dar, por así decirlo, solo, ¿no? Se va a costear solo. Perfecto, Daniel. Pues muchísimas gracias, la verdad. Es que se tienen varios comentarios. De hecho, te voy a compartir el dato de una persona que está interesada en contactarlos. Igual si nos puedes ayudar, Daniel, compártenos tu correo electrónico para que puedan ellos también contactarte y poder tener ahí información a la mano contigo, que puedan estar trabajando para que puedan seguir viendo de qué forma entre diferentes pares puedan empezar a trabajar, ¿no? Si dame un segundo, justamente lo estoy poniendo aquí en la diapositiva. Ahí está. Les comparto mi contacto, daniel.parada@iclay.org y les dejo mi número de teléfono. Ahí por si gustan mandarme un mensajito, ya podemos revisar de manera puntual algún tema que les interese. Perfecto, Daniel. Pues de antemano, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por participar aquí con nosotros. Sin duda, un tema muy importante que estaremos dando seguimiento desde acá, desde la NEAS. Con gusto vamos a estar compartiendo toda la información que nos puedan estar dando ustedes directamente las participaciones. Y bueno, si alguno de ustedes quisiera volver a ver la presentación, puede acudir directamente a nuestro canal de YouTube en Aneas de México y ahí la pueden volver a ver para que tengan la información correspondiente, ¿no? De igual forma, pues Daniel, seguimos en comunicación. Laura, muchísimas gracias y no sé si quieras dar un mensaje de cierre, por favor. No, nada más agradecer a la NEAS, a todas y todos. Igual, Mario, si gustas compartirme todas las preguntas que están en el chat, yo con gusto me tomo el tiempo para contestarlas. Creo que es un tema muy importante. Y pues agradecer, insisto, a todas y todos por su tiempo, dedicarle tiempo en nuestras apretadas agendas, creo que es valioso. Y a Mario, a NEAS, por esta invitación, seguir fortaleciendo esta alianza y pues bueno, a seguir buscando alternativas para lograr sustentabilidad en todos los ámbitos que nos competen, ¿no? Y bueno, obviamente ponernos en la acción, cada uno de nuestras trincheras, ¿no? No solo como funcionarios públicos, sino también como ciudadanos tenemos responsabilidades que cumplir, cuidando el agua, no tirando basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias a todas y todos. Perfecto, muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde. Muchas gracias.